Muchas gracias por estar de nuevo en Polos Opuestos. Hoy es un programa muy especial. Yo creo que todas las mujeres nos sentimos muy orgullosas de nuestra congénere y chiquitas, al lado de su valor, de su grandeza, del ejemplo que nos da. Ginette Bedoya es un símbolo, es un referente. Yo cada vez que ella representa la causa de la mujer, por fuera, por dentro, con su dignidad, con su sencillez, con su dolor, con su ejemplo, siento mucha admiración. Yo quisiera que este programa fuera un homenaje para ti, porque mucho lo que hemos aprendido y lo que todavía te falta por influir en que cada mujer que sea víctima de la violencia, del maltrato psicológico o físico, se acuerde de ti y que sea como un alto ahí y que no se sienta culpable ni avergonzada, sino que tenga esa fortaleza que te ha distinguido a ti, de modo que de verdad, con mucha sinceridad, este programa es un homenaje. También nos acompaña Adriana, que sepamos no es víctima porque tantas mujeres que no se atreven a confesar y que quisiéramos en este programa invitarlas a que expliciten su dolor y ser víctimas y no se sientan avergonzadas. Pero Adriana ha tenido también un dolor muy grande y es que a su hermana Roselvira se la asesinaron cruelmente, porque eso es un asesinato, la empalaron y en estos días salió la ley contra el feminicidio en su honor. ¿Cómo recuerdas a tu hermana, Adriana? Bueno, una mujer que luchó, una mujer que creo que dio su vida para que cambiara algo en ese país. Una mujer alegre, una mujer muy amiga, una muy gran amiga, confiaba siempre en la gente. Creo que así la recuerdo. ¿Tú crees que porque ella fue víctima, por un tema cultural, la ausencia y la justicia, un fenómeno social, por qué ella tuvo que ser víctima de ese horror que le tocó vivir en su último momento de vida? Es una negligencia generalizada del Estado, no tenía por qué estar ese criminal suelto, la atención, una muy mala atención desde la primera llamada que ella hace, o sea, general, es como el ser mujer en este país nos cuesta, y a ella le costó. ¿Y ese miserable está bajo rejas? Sí, supuestamente está pagando 48 años de condena, por los actos no solamente con mi hermana, sino por los actos que cometió contra sus hijos e hijas y a otras mujeres que también agredió. ¿Cómo se hubiera podido evitar? ¿Habría habido forma de evitar su muerte? Ginette, ¿tú crees que la muerte de Roselvira, si la justicia en Colombia operara, ¿cómo podríamos salvar vidas? Esta ya la perdimos, parece que afortunadamente no inútil porque hay alguna reacción, pero ¿cómo poder evitar pues que cada mujer, que hay tantas Roselviras de por medio, no mueran, no sufran, salvarlas? ¿Cómo? Primero, Noemí, gracias por todas esas palabras tan hermosas. Yo decía ahora que esta fue la única entrevista e invitación que acepté por el gran cariño que les tengo y la admiración que te tengo por todo lo que has hecho por las mujeres de Colombia. Creo que le has abierto un camino en todos los campos a las mujeres. Y estoy aquí todavía recogiendo mis pedazos. Hoy estoy aquí sentada todavía muy golpeada, con mucha desesperanza, pero creyendo que es necesario seguir para que no haya más Rosalviras, para que no haya más Ginette, para que no haya más Vivian Urrego. Y claro que la hubiéramos podido salvar. La hubiéramos podido salvar si este hombre no hubiera estado en libertad, porque ya había asesinado a otra mujer, ya había violentado sexualmente a otras mujeres, y aún así la fiscalía lo tenía en la calle, porque le había creído que él estaba loco. Entonces, como el señor está loco, mandémoslo a la calle. Así que se hubiera podido evitar ese crimen si la fiscalía hubiera tenido la determinación, pero sobre todo si hubiera cumplido su papel. ¿Tú crees que si la justicia opera, no vamos a tener dolores
más grande, es decir, es que lo que acabamos de ver con el caso de Ginette, ella lo reconoce, él confiesa, toda la sociedad, de verdad, nos indignamos y lo suelta una fiscal. Es que eso no cabe, no cabe. No, no, totalmente. ¿Ella no conocía los antecedentes, tu hermana, de él? No, no, para nada. Igual era un compañero. Mi hermana estaba estaba validando 10º y 11 y eran compañeros de su colegio, no del mismo salón, sí, pero de su colegio. Y es como salir a compartir. Pues uno no le va a pedir los antecedentes a nadie, además que es una persona que está en la sociedad, que uno diría que es pues, una persona normal, pero para nada. Entonces no... No hay conductas que caractericen ese tipo de violentos, de asesinos, no hay forma de que las mujeres los identifiquen, prevengan, porque es que sería muy grave, pues porque por el hecho de que tengan una enfermedad psiquiátrica no pueden estar libres. Tienen que estar sometidos en un tratamiento muy riguroso y no en libertad. Pero sí hay conductas que uno puede identificar en un hombre que puede llegar a ser en algún momento agresor. Los hombres que mantienen en la boca con ese chiste machista, que ven a la mujer como un objeto, que hablan de la mujer como un objeto. Esos son hombres que potencialmente pueden llegar a ser victimarios. Y no digo victimarios de la puñalada, sino el victimario de agredirte psicológicamente. De si te tomas un trago, entonces yo soy el que tengo el poder y de propinarle una bofetada a una mujer o de pegarle un puño. Esos son hombres altamente dentro de ese estándar que pueden ser hombres agresores. No, y hombres agresores que acaban con la autoestima de una mujer, que porque son gorditas o flaquitas o no sé qué, con el estereotipo que hay, las acaban haciendo sentir miserables. Es que de verdad tenemos que acabar con esa cultura. Pero yo quisiera un poco pensar en la mujer. En el recorrido mío en la vida he visto, y voy a decir algo que sonará de exageración paisa y no lo es. Cuando yo pregunto si las mujeres son víctimas de violencia, la primera reacción es, no, yo no. Se sienten avergonzadas y mal de que uno presuma que va uno ahondando y casi todas han sido víctimas. Sí. Pero se sienten culpables, se sienten avergonzadas, como si fuera una deshonra ser víctima. ¿Cómo hacer para que cambie la actitud de la mujer y se envalentone y denuncie? A ver si la justicia funciona. Pero ¿cómo hacer? Por lo menos para tener solidaridad y para que el hombre sienta que tiene una fortaleza. A ver si contigo se meten, Dios quiera que en la vida. Pero es que, ¿cómo hacer para darle a la mujer fortaleza y que se sienta víctima y no culpable? Ginette, en tu experiencia. Yo creo que a las mujeres hay que hacerles entender que esas que ellas ven en los periódicos, en la televisión, muchas de ellas han recibido hasta 54 puñaladas por parte de sus esposos. ¿Qué están esperando ellas? ¿Que les peguen 54 puñaladas? Creo que llegamos a un punto en el que hay que hacerles ver la cosa de la forma dramática como es. Hoy llega y te agrede verbalmente, mañana llega y te pega una cachetada, pasado mañana te enciende a golpes. La próxima semana te va a matar. Ese es el paso siguiente de un hombre que es agresor. ¿Qué esperan, mujeres? Es gradual y siempre. Sí, que vengan a matarlas. Yo creo que faltan unas campañas muy agresivas para que las mujeres entiendan el valor de denunciar. Pero sobre todo hacerle entender a la sociedad que no podemos revictimizar a las mujeres que se atreven a denunciar. Conmigo lo han hecho y yo he recibido el respaldo de todo un país. Y algunos sectores políticos además... Entonces hacen unos comentarios muy fuertes en redes sociales. Eso es revictimizar, pero además es amedrentar a las mujeres que no tienen las posibilidades que yo tengo de poder denunciar. Y el tema económico que también influye. El miedo a que el hombre no aporte ya para los hijos o para el mantenimiento. Sí. ¿Cómo hacer para que se supere eso? ¿Cómo hacer para que la mujer que se siente frágil, que se siente indefensa, tenga el valor y el apoyo de la sociedad y de la justicia y de nosotras cuando tiene dificultades económicas o debilidad de carácter? ¿Cómo hacer para empoderarla? Adriana, ¿tú que has vivido todo esto? Que también entra en juego mucho el Estado, porque son las oportunidades que les quitan a las mujeres. Yo decía, mi hermana no tuvo la oportunidad de tener un buen trabajo
porque no había terminado el bachillerato. Entonces ahí también volvemos a ver que el Estado nos está revictimizando y nos está quitando nuestros espacios por X o Y motivo, porque cualquier hombre en cualquier momento puede conseguir un trabajo formal y no tiene la necesidad, o sí le piden muchas veces que tenga una profesión o que haya terminado por lo menos el bachillerato, pero a las mujeres es más restringido eso. Entonces también es como que el Estado ayude y apoye a esas mujeres que son madres de cabeza de hogar, o las madres que deciden, o las mujeres que deciden abandonar a sus esposos, porque entonces se van a quedar en la calle con sus hijos. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Cómo protegerlas? Bueno, en ese momento existen las casas refugio, como estábamos hablando con Ginette. ¿Funcionan las casas refugio? Las casas Hasta refugio son cierto- los sitios que cuando una mujer se siente agredida, va a la comisaría, dice que la está agrediendo su compañero, un hombre, y les dan un sitio para que prevengan la violencia, ¿no es Durante cierto? un tiempo, sí. Durante un tiempo. Sí. Bueno, imagínense. Sí, durante un tiempo. Que finalmente es como primero sacarlas de ese ciclo de violencia y mostrarles que pueden ellas solas, pero como repito, hay mujeres que necesitan el dinero para mantener a sus hijos, para si se van a ir de la casa del agresor, pues tienen que tener dónde vivir. Pero allí están durante un tiempo donde las empoderan, donde pues prácticamente les enseñan cómo a sobrevivir solas. Y al tipo por ahí simplemente le quitan el acceso a esa mujer, No le se puede permiten el acercar, acceso a ujú. otras para que repita la conducta. Solamente la previenen que esté con ella unos días. Un tiempo. Y ya o la mujer decide regresar con él o simplemente pues empieza a buscar sus posibilidades de trabajo, que ahí es donde yo digo, pues el Estado no solamente nos puede otorgar una casa de refugio, no nos puede decir, aquí hay durante un tiempo esta posibilidad de salvarse, pero ¿y dónde está el resto? Vamos a hacer una pausa sí, y porque Ginette queda con el uso de la palabra. Sí. Estábamos hablando de las casas refugio, donde las mujeres pueden estar un tiempo, son supuestamente reeducadas para que puedan prevenir el tema de la violencia y ellas después deciden si vuelven con el señor o no vuelven. Y el señor, Ginette, No, yo quería plantear que lo que dice Adriana en parte es cierto, pero viene a ser una gran mentira y es la idea romántica de lo que tendría que pasar. Hay solamente en el país 17 casas refugio en todo el país. y tenemos 22 millones de mujeres. ¿Y cada casa de refugio cuántas mujeres pueden? No sé, en la de Bogotá tiene una capacidad de como de 50 40 mujeres, ¿sí? Entonces, primero, las casas refugio no funcionan. Segundo, nosotras no podemos esperar a que el Estado nos brinde la mano porque ya nos dimos cuenta que al Estado le quedó grande el tema de violencia de género. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y de violencia intrafamiliar, que Total. está tan cerquita, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Esperamos a que el Estado tenga la buena voluntad. Nosotras tenemos que pensar que en el Tigre Putumayo no hay una casa refugio y tenemos un alto índice de violencia intrafamiliar. Que en La Guajira las mujeres guayú las están violando sus propios maridos y allá no hay una casa refugio, y menos la mano del Estado. ¿Qué pasa en el norte del país? Entonces yo creo que La guerrilla, los paramilitares, guerrilla, en la clase bandas alta, en todas criminales, partes. fuerza pública. Entonces, Pero te hago una pregunta, Ginette. Las casas refugio, que es para proteger a la mujer, y está bien que haya, y ojalá muchas, y ojalá que les hagan cursos y les ayuden al fortalecimiento de su carácter y le faciliten la denuncia que tiene que ir a acompañar. Pero ¿qué pasa con ese hombre que no la dejan acercar a esa mujer, pero sigue libre? Total. A ese no es el que tienen que reeducar, a ese no es el que tienen que someter a... Además que sigue libre porque las leyes tienen unos parágrafos donde dice si el señor no es capturado en flagrancia, o sea, si no le está propinando las puñaladas a la esposa o no le está metiendo el puñetazo, pues no se puede capturar porque después el que termina respondiendo es o el policía o la persona que ejecuta la captura. Pero además esta justicia es tan ridícula que lo llevan a conciliar. Eso es lo primero que pasa. Después de que a ti te dejan tu cara vuelta a nada, llena de moretones, el primer paso que hace la justicia en Colombia es siéntese aquí los dos y traten de arreglar eso por las buenas. Porque además hay una filosofía que dice mejor un puño a que la mate. Exacto. Como si no fuera un paso en que después Es el que primer no paso. merece, es que un hombre después de que le pega a una mujer Total. no merece a la mujer, tan sencillo como eso. No, además lo va a seguir haciendo, o sea, son conductas que se vuelven sistemáticas. Si pasa una vez, va a pasar Pero, 3 Ginette, o 4 veces. hablándonos Y va a aquí las seguir. tres con franqueza, es tan generalizado lo del golpe,
lo de la violencia en cualquiera de los sentidos, que si se prohibiera totalmente que ese hombre tuviera, digamos, relación con esa mujer, no estaríamos casi que acabando con todas las parejas, porque es muy generalizado el problema. Total. ¿Cómo hacer para que ese problema cultural de verdad tenga freno? ¿Qué hacer? Primero, empoderar a las mujeres. Las mujeres tienen que entender que no se pueden dejar seguir maltratando. Pero además no solamente por ellas, sino porque el maltrato a una mujer afecta la célula, el núcleo de la sociedad, que es la familia. Tú te das cuenta, en una familia donde una mujer es maltratada hay problemas con los hijos, vienen problemas El hijo psicológicos, repite después en la mujer. El hijo lo repite Y después. la mujer se deja, la niña se deja pegar después ella. Entonces, yo creo que esto es un problema de salud pública, realmente. La violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar es un problema de salud pública y así debería atenderlo el Estado, pero el Estado no ha entendido la dimensión de la gravedad de esta violencia. Claro, esa incapacidad del Estado y además el silencio de nosotras, de las mujeres. Y el desconocimiento de las leyes, porque nosotras también, y yo me pongo de ejemplo, porque cuando sucede lo de mi hermana yo no tenía ni idea que existía la 1257 y a qué tenía derecho mi Cuéntale hermana. a los televidentes y a las televidentes, ojalá, cuál es la 1217 y la ley del 1257. feminicidio. Bueno, la 1257 es la ley que donde se previenen, se erradican las violencias contra las mujeres, pero están los derechos de las mujeres. En esa 1257, por ejemplo, no nos obligan a conciliar con el agresor en las comisarías de familia. Pero ¿qué pasa? Si nosotras las conocemos, pero el comisario o la comisaria no las conocen, es que ahí es donde esa parte de pedagogía que falta mucho, la parte... Les hago una pregunta terrible. El tema del perdón y el olvido está tan en el fondo de nuestra cultura cristiana y de nuestros valores ancestrales del perdón y, bueno, la promesa del tipo, el regalito que vuelve y que toda la cosa, ¿no nos está haciendo demasiado daño? ¿Cómo sin rencor y sin odios, que alimentar, pues es también alimentar violencia, cómo el tema del perdón y vuelva otra vez a lo mismo, cómo se maneja eso? Ustedes que son expertas. Es muy difícil hablar de perdón cuando hay impunidad. Sin verdad y sin sanción. Es muy difícil. Y yo lo he hablado cantidad de veces porque además yo estuve en La Habana, estuve en la cuarta delegación de víctimas hablando del tema de perdón, exponiendo mi caso. Y cuando uno piensa en país y dice, listo, este país tenemos que acabar este conflicto armado para cerrar uno de los capítulos de violencia del país. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? A que no reconozcamos a las miles de mujeres que han sido violentadas de todas las formas. ¿Qué te dijo la guerrilla cuando te oyó? Fue muy difícil porque yo hablé tanto de los unos como de los otros, tanto de la responsabilidad del Estado como el de la guerrilla. Los paracos, es que son como expresiones machistas, que las pobres mujeres de las guerrillas sí que son obligadas a abortar, obligadas a... Ese fue uno de mis planteamientos y obviamente a los hombres de la guerrilla no les gustó para nada que les hubiera dicho, es que ustedes son responsables de aborto forzado y en el marco de un conflicto armado eso es un crimen de guerra y ese crimen de guerra no es indultable. Entonces yo no sé cómo lo irán a negociar en La Habana, pero yo, Ginette Bedoya y las mujeres que yo represento no vamos a permitir de que esos crímenes sean indultados en la negociación. Y viene entonces el cuello de botella. Bueno, si no lo vamos a permitir, entonces ¿cuándo vamos a acabar con el tema del perdón y el olvido para poder llegar a una paz? Noemí, hay cosas que definitivamente no pueden ser negociables. La dignidad de las mujeres no puede ser negociable. Eso es claro. Y es que además es un círculo vicioso, porque como tú decías, se repite. Es decir, la hija de una mujer violentada se deja violentar y el hijo de un padre violento violenta a la mujer. La ruptura tiene que ser un problema general del Estado, de la sociedad, de la justicia. De la educación. De la educación y de nosotras. Sí, total. De nosotras. Cuando tú te enteraste de lo de tu hermana, ¿qué sentiste? Mira, son tantas sensaciones que yo no podía creer que un ser humano fuera capaz de hacer tanta barbaridad, y más a una mujer. O sea, yo no podía creerlo. Cuando la veo, es algo que tampoco lo puedo describir. O sea, fueron muchos momentos que fue cuando me entero, cuando la veo y cuando ella muere. ¿Y has mirado la cara de ese señor?
Sí, yo lo vi, yo lo tuve frente a frente en las audiencias. ¿Y dijo la verdad alguna vez? ¿Y No, pidió perdón? no, nunca. Él en alguna ocasión en una de las audiencias pidió perdón a la familia y le pidió, le decía que Dios nos perdonara. ¿A quién? No entendía. ¿A él y a Dijo todos? Que Dios los perdone, pero no supe si a nosotros o a él o a todos. ¿Y la historia de ese señor te ha interesado saber por qué es violento, por qué asesinó a otra mujer previamente a tu hermana? ¿Por qué fue violento con tantas mujeres? ¿Qué hay en el origen de él, de su maldad, de su odio, de su criminalidad? ¿Estudiaste algo de la vida de él? Yo pregunté y de hecho el hermano habló del tema. Él nunca fue víctima de ningún tipo de agresión, según lo que dijo su hermano. Pero yo no estoy de acuerdo cuando dicen que un agresor es así porque de niño fue abusado, fue violentado, porque me pregunto entonces nosotras las mujeres que fuimos abusadas y violentadas, ¿somos así? ¿Violamos a los demás? ¿A los niños o a los hombres o a quien se nos aparezca? No me parece. Y no me parece que él sea un enfermo mental, no. Todo es como, siempre es un perfil que sabe y escogía como a las mujeres a las que quería hacerles daño, siempre imponiendo por encima su poder, su dominio total. Es que empalar a una mujer, que parece que no es el único caso desde el medioevo, decía Ginette que es un factor de dominación. Sí, de, total. de perversidad. Fíjense que durante muchísimos años callamos lo que pasó con las incursiones paramilitares en gran parte del país. Lo que hacían los paramilitares en medio de las masacres, que paralelo a las masacres era violentar sexualmente a las mujeres. Como en las guerras, ¿no? Sí, era como de tierra arrasada, pero además la práctica del empalamiento, que venía desde la cabeza del paramilitarismo. Y que era una práctica sistemática en todos los bloques y en todos los frentes de las AUCE, de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y era demostrar el poder de ellos, de los guerreros, sobre los cuerpos de las mujeres que supuestamente eran de su adversario. Vamos a hacer una pausa y de verdad que es que el alma se le acongoja a uno. Ojalá este dolor, estas dos mujeres que de diferente manera lo han sufrido, nos haga más valientes a las mujeres y haga que la justicia reaccione. Nos quedan unos minutos y que ustedes los tienen que aprovechar porque de verdad esto tiene que cambiar. Adriana, tú dijiste que las mujeres nunca violábamos. El tema físico es muy complejo, inclusive se habla si hay o no violencia entre esposos, violencia sexual. Y la violencia, muchos niños y niñas yo creo que por igual son víctimas de agresión sexual. Y se dice que la ley del feminicidio discrimina, hubo 3 votos en contra, alguno dijo que porque el problema no era de sanción y otros 2 dijeron que porque era discriminatorio y que debería ser igual contra unos otros. La verdad es que el porcentaje de violencia contra la mujer es mucho más amplio que de violencia contra el hombre. ¿Ustedes qué opinan frente a esos temas? Yo creo que no solamente es que el número de mujeres que son violentadas sea más alto, sino son las formas barbáricas como son atacadas las mujeres. Una esposa que reciba 54 puñaladas de su esposo es una cosa atroz. Mujeres que sean descuartizadas, recordemos todas las mujeres que han sido descuartizadas por sus esposos. El caso de hace unas semanas de la joven que fue asesinada por su novio delante de su hijito de 4 años. Y tantas mujeres que tienen el ego destruido, que se sienten mal, que se sienten inferiores, que se sienten disminuidas. Es que son muchas formas de violencia. ¿Pero hay violencia de la mujer contra el hombre? Sí la hay. Claro, el número de casos es menor. Pero, ¿cómo es la violencia de la mujer contra el hombre? Bueno, en las unidades de reacción inmediata de la Fiscalía llegan muchos casos y yo voy a hablar de uno en particular que recuerdo porque yo misma lo vi, un señor que llegó a poner una denuncia porque su esposa le preparó el desayuno, él no le respondió rápido, le dijo que estaba frío, le tira el desayuno y ella coge el tenedor y se lo ensarta en su cara y él llega con el tenedor colgando. Ese tipo de violencia se ve. Mujeres que usan
elementos de la casa, paradójicamente, o la plancha, o el cuchillo, o el cucharón, y ejercen violencia física, pero una violencia física grave contra los Muy hombres. grave, muy grave. ¿Será que esa mujer miles y miles de veces aguantó? ¿O también será que somos violentas y que estamos aprendiendo? Yo creo que ahí hay mucho de eso. Creo que lamentablemente la ausencia de justicia ha llevado a eso. Nos puede volver violentas. Sí. Adriana, ¿de verdad tú no crees que haya violación y violencia de la mujer frente al hombre y frente a los niños? Pues quizás sí, pero no en la misma proporción que los hombres a nosotras. O sea, sí es cuestión de género, sí realmente somos más sometidas y el poder sobre nosotras pues es el que más ejercen los hombres. ¿Será que la brutalidad física influye mucho en eso y la cultura del machismo y de la cultura fálica, la cultura del machismo? Totalmente. La cultura patriarcal Dominante. es dominante, totalmente. ¿Qué formas hay de abuso de la mujer en la violencia intrafamiliar? Que también hay tanta mujer golpeando a los hijos. Siempre Sí, hay, ¿no? sobre todo en los casos con los niños. Con los niños. Las prácticas más usuales que se ven en tema de violencia intrafamiliar ejercida por mujeres es usar, por ejemplo, la plancha caliente y quemar las manos de los niños, o es encadenarlos. Hay muchísimos casos de denuncia. Piensa que cuidándolos es porque los dejan encadenados para que no se salgan de la casa. O para castigarlos. O para castigarlos. Totalmente. Qué pesar que el tiempo se acabó. Pero yo estoy segura que ningún hombre que las haya visto y oído hoy a ustedes va a ser igual. Yo estoy segura que cuando vaya a ser violento, se tiene que acordar de Ginette, de su dolor y de su grandeza, de su valor, y que no puede haber ninguna Rosa Elvira. Y de verdad que tu hermana tiene que haber tocado un suelo fértil en el sentido de que ella no se pudo defender de la violencia extrema de este hombre, pero de alguna manera tenemos que hacer que su vida no sea inútil, de que esta ley, que es pues un instrumento, ojalá disuasivo y ojalá que sancionatorio. Dinos una palabrita para que la muerte de tu hermana caiga en un suelo fértil y que sirva para evitar que las mujeres se dejen violentar. Vida digna para las mujeres, creo que eso es lo que más pedimos. Frente a la y fuerza queremos. física, ¿cómo reaccionar? Eso les pregunto a ustedes dos. La fuerza física, creo que yo no tengo como una palabra específica para esa fuerza física, pero el no callar nos hace fuertes. Eso, yo creo que el silencio es la forma pues que expresa más la debilidad de la mujer, y de verdad denunciemos, asumamos con valor, contemos, vamos a obligar a que la justicia reaccione, vamos a aprender mucho entre todas. Sí. Muchísimas gracias y Dios quiera que cambiemos, porque no podemos seguir sembrando de dolor, pues no solamente en Colombia, el tema de la mujer es un problema, yo diría que internacional, no tiene clases sociales, no tiene diferencias, pero vamos a aprender a defendernos. Y con este ejemplo que hemos visto, pues ahí vamos.